interesante para discutir, para analizar, en el nombre del Padre y el Rabino. Es decir, una obra literaria que se va a presentar en pocas horas nada más en Córdoba. Es escrita por el padre jesuita Rafael Velasco y por el rabino Marcelo Polakov. Polakov está en Buenos Aires, hemos convocado al padre Rafael Velasco para que nos cuente de qué se trata esto y para hablar de otros detalles también de lo que está ocurriendo también en estas, o por estas horas en el país. Rafael, gracias por venir. Ricardo, muchas gracias. Y en el nombre del rabino también doy las gracias. El padre y el rabino, aquí estamos. Pregunta de cajón, la primera, ¿por qué el libro? El libro en realidad surge de dos maneras. Surge primero como una consolidación de algo que se viene dando en Córdoba, que es el diálogo interreligioso. Acá en Córdoba funciona el Comité Interreligioso por la Paz desde hace 12 años. Realmente es algo inédito, es algo muy propio de Córdoba, donde el entendimiento de las religiones hace que se hayan podido hacer emprendimientos comunes importantes en favor de la justicia y la solidaridad. Y bueno, en ese marco, la amistad entre Marcelo Polakov y yo, digamos que fuimos haciendo a lo largo de compartir algunos espacios comunes, surge esta iniciativa. Y además la necesidad de fomentar un espacio de diálogo, ¿no? Es decir, de fomentar la posibilidad de discutir desde las diversas confesiones religiosas y exponer desde las confesiones religiosas lo que creemos que las religiones pueden aportar a la sociedad, ¿no? Interesante esto porque también la construcción del libro es interesante. Usted va a notar que la primera parte del libro tiene una orientación, ¿no es cierto? Y la segunda tiene otra. Es decir, está escrito de otra manera. Y en el medio está el epílogo. Es decir, algo realmente novedoso para quien quiere, difícil de leer porque tenés que dar vuelta. Tenés que dar vuelta el libro. Y además de un lado es en el nombre del padre y del rabino y del otro lado es en el nombre del rabino y del padre. Exactamente. ¿No? Exactamente. Lo que no deja de ser interesante. Pero el abordaje es rico y diverso porque, digo, la existencia de Dios, el mito del paraíso, sexo, aborto, pobreza, política, violencia, libertad de prensa, adicciones, pena de muerte y la vida más allá de la muerte. Claro. Y si ya llegó el Mesías o no, que es el último tema. Si ya llegó el Mesías o no, el último tema. Exactamente. Yo digo, no lo he conseguido leer todo, pero todo lo que leí abre un debate muy importante. Digo, ¿cómo se escribió el libro? El libro se escribe, lo escribimos en un año más o menos. Surge en realidad por una idea de Marcelo. Marcelo viene un día y me dice, nos reunimos para otra cosa y me dice, tenemos que escribir un libro. Yo digo, bueno, está bueno que lo escribamos, ¿de qué? Y él me dice, tenemos que escribir un libro donde dialoguemos de verdad, ¿no? Y yo digo, bueno, perfecto, vamos a dialogar con todas las letras, y cada uno de nosotros está exponiendo su expresión religiosa y su confesión religiosa desde un lugar y su visión. Y dijimos, bueno, ¿qué temas? Y bueno, hagamos un diálogo que sea de verdad y que no sea, bueno, que hablemos de las flores y qué lindo que es el entendimiento, sino que hablemos de temas que realmente le importan a los seres humanos, porque creemos que la religión es espacio para que el ser humano pueda de verdad ser más solidario con los demás, involucrarse con los problemas de sus hermanos, de sus semejantes. Entonces por eso elegimos temas como los que vos has mencionado, que son temas del ser humano de todos los días. Preguntas por ahí más metafísicas, como si Dios no existiera, o bueno, ya llegó el Mesías. No, el mito del paraíso. Y claro, el tema qué pasó en el paraíso, claro. Y si eso tiene alguna incidencia en nuestra vida o no, ¿no? Exacto. Y bueno, y después temas más políticos como por ejemplo las religiones y la política, ¿no? La religión y la violencia, el lugar de la mujer en las religiones, ¿no? Que es todo un tema. ¿Cuál es la posición de las religiones ante el tema del aborto, ante el tema del matrimonio y divorcio? Nos pareció que el diálogo debía ser sobre realidades muy reales, porque a Dios le importan las cosas reales. El tema, ¿no? Digo, más allá del tema elegido, ¿era desarrollado, lo escribían, lo consultaban, o directamente cada uno expresó su opinión y eso fue los correctores fuimos el uno del otro? Eso fue interesante, porque una vez que nos planteamos los temas, dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer estos 20 temas. A partir de ahí empezamos a escribir y cada vez que nos juntábamos, cada uno le daba lo que había escrito al otro. Claro. Entonces nos criticábamos los textos, no nos criticábamos obviamente el fondo, porque digo, el fondo es lo que cada uno quería expresar, claro, pero sí las formas, cómo se decide de determinada manera. A partir de ahí fuimos como haciendo una criba nosotros mismos de nuestros propios textos, hasta que finalmente los dejamos consolidados así como estaban. O sea que hubo una oportunidad de leernos, de comprender un poco más. Además uno ve que, por ejemplo, hay terrenos comunes que andamos, ¿no? El Génesis es un terreno común, los mitos de origen es un terreno común, y a veces de miradas bastante diversas, ¿no? Pero sí, fue un proceso donde nos autocorregimos el uno al otro,
nos criticamos el uno al otro y aprendimos mucho el uno del Es otro. decir, cada uno expresó su convicción en el tema o, digamos, alguno de ustedes le imprimió una visión más ecléctica al tema, al asunto. No, cada uno me imprimió su visión con total libertad, digamos, ¿no? Y ahí tuvimos, creo yo, el suficiente sentido común los dos como para darnos cuenta que hay correcciones que uno puede hacer acerca de la forma, digamos, Sí. ¿no? De cómo un texto o algo está dicho y puede ser comprendido, ¿no? Y sobre el fondo, hay cuestiones donde incluso hay disensos profundos y uno dice, bueno, también es lo que es. ¿Y cuál es el tema más controvertido de lo que te tocó escribir a vos? Y hay varios temas, ¿no? Hay uno de los temas que es el tema de la mujer en las religiones, ¿no? Que es un tema central, donde la Iglesia Católica tiene asignaturas pendientes serias, ¿no? Y yo lo digo ahí, como el ministerio ordenado a las mujeres. Sí. Ese es uno de los temas, ¿no? Temas donde no coincidimos, pero digo, donde obviamente no coincidimos. ¿Ya llegó el Mesías o no llegó el Mesías? Claro, ¿no? Digo, claro. un tema que es interesante porque hay visiones distintas de los dos troncos religiosos, ¿no? Después digo temas como tan urticantes como por ejemplo el tema del aborto Sí, y el divorcio. sí. Son temas que hay que tratarlos bien, digamos, porque uno no puede exponer así una visión sin Bueno, matizar, ahí, digamos, ahí ¿no? en el tema del divorcio, Marcelo ya tiene una visión más amplia. Tal cual, exactamente. Porque ellos en su religión ya lo tienen como asumido. admitido, lo tienen Exactamente. asumido. Ahí en el texto mío yo voy haciendo una mirada sobre qué es el Sí. matrimonio para la Iglesia Católica y luego digo, bueno, en realidad sí. Ahí cito a un cura viejo que decía, está bien que el hombre no separe lo que Dios ha unido, pero él decía en realidad, y no es bueno unir lo que Dios ya ha separado, ¿no? Bueno, también hay situaciones de la vida donde uno comprende que hay cosas que no pueden unirse. Bueno, ¿y qué le queda a esa pareja, ¿no? Claro, ¿Qué esperamos para claro. ello? Bueno, eso está tratado también en el libro. Pero, Rafael, ustedes escriben sobre ejes centrales que hacen a la vida cotidiana y que hoy están instalados permanentemente en el debate diario. Digo, abre el juego, esto es una visión para instalar la actualidad, o es como dice el epílogo, un encuentro para el diálogo. A ver, yo creo que... ¿O quieren dar un ejemplo de cómo se tiene que creo dialogar? el libro mismo, incluso la factura del libro, es un signo en sí mismo. Que es posible dialogar desde lugares diversos, es posible desde una coincidencia de fondo, que nosotros creemos en la buena voluntad del otro y en la búsqueda de Dios, de la otra confesión religiosa. Y que entonces eso en sí ya es un signo importantísimo hoy en nuestra sociedad donde casi nadie dialoga, digamos, todo el mundo monóloga, digamos, con pretensiones hegemónicas respecto al discurso del otro. Creemos que eso ya es algo importantísimo. Tender puentes cuando por lo general lo que se hace siempre es dinamitar los puentes, ¿no? Sí. Nosotros intentamos tender un puente, en ese sentido creo que es un aporte valioso que podrá ser criticado, digamos, desde el contenido, del estilo, digo, de las diversas visiones, pero como intentamos que el libro fuera un signo y que incluso la misma morfología del libro expresara ese signo de diálogo, ¿no? Está jugado también desde lo ideológico esto, ¿no? También. Porque, por ejemplo, en política, religión y política, matrimonio imposible, vos escribís, por eso todo pretendido apoliticismo, caballo de batalla de los sectores conservadores, no es sino un subterfugio para dejar las cosas como están, para evitar cualquier compromiso con el cambio y la transformación social desde sus causas. Sí, hay una visión clarísima de que lo religioso debe darse encarnado y que tiene consecuencias, ¿no? Es decir, toda religión, la mayor parte de la gente acepta que cualquier religión tiene consecuencias éticas, y hasta ahí llega. Pero no nos olvidemos que Aristóteles puso la política dentro de la ética, ¿no? Es decir, la ética tiene que ver con lo que tiene que ver con el bien de todos, ¿no? Entonces, toda confesión religiosa tiene una vocación política, y yo ahí hago justamente la distinción, digo, acá no estamos hablando ni de teocracias, donde la religión le dicta el libreto a la política, pero siendo realmente la convicción religiosa verdadera lleva al ser humano a preocuparse por sus prójimos, y la política es eso, ¿no? Te sentás a escribir el libro, lo terminás y te pones a mirar televisión con lo que pasa en el país. ¿Y ¿El entonces? contraste? Y bueno, ¿Cómo lo ves hoy? yo creo que esos contrastes los señala el libro, ¿no? En ambas visiones, la visión judía y la visión católica. Muchos de los temas, por ejemplo, las universidades para la liberación, por dónde viene la esperanza, patria y herida abierta, yo señalo
estas contradicciones que nos presenta la realidad, una realidad donde en realidad la búsqueda del propio interés, donde la mirada más mezquina, miope, de corto plazo, de la táctica